¿Sabías que Melania Trump acaba de recibir la karma que tanto merecía? Ella pensaba que este fin de semana sería el momento culminante de su carrera con el estreno de su película Melania. La historia que quiso contar al mundo era la de una mujer exitosa, glamorosa, pero la realidad es otra. El estreno ha sido un fracaso absoluto, uno de los peores en la historia del cine. Nadie quiere ver esa película. Es una catástrofe. Mientras intentaba crear una imagen perfecta de su pasado, sus oscuros secretos empezaron a salir a la luz. Y lo peor, esos secretos no son lo que ella pensaba que nadie descubriría. A medida que las cámaras se centraban en su rostro, algo aún más inquietante estaba sucediendo en las sombras. Pero aquí está la parte que nadie está diciendo en voz alta. Durante el fin de semana de su mayor fracaso, el pasado de Melania fue expuesto a la luz gracias a unos documentos liberados por el Departamento de Justicia en los que su nombre aparece vinculado a figuras muy problemáticas. ¿Te imaginas qué pasa cuando intentas esconder tu historia, pero los hechos la revelan por ti? No te vayas, porque lo que viene a continuación cambiará completamente la forma en que ves a Melania. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Melania intentó presentar su película como una visión glorificada de su vida, un relato cuidadosamente editado de su ascenso desde un pequeño pueblo en Eslovenia hasta convertirse en la primera dama de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando la narrativa que intentas crear se desmorona en cuanto se enfrenta a la realidad? La película de Melania fue la última tentativa de ocultar su verdadero pasado, uno que está mucho más relacionado con figuras oscuros de la élite de lo que jamás imaginó. Y eso no es todo. Melania se vio atrapada en una red mucho más grande de lo que esperaba. En los documentos de Epstein, su nombre aparece, y no como una simple coincidencia. Melania no estaba tan desconectada de esos círculos como nos había hecho creer. Pero lo realmente impactante no es solo que su nombre esté allí, sino lo que se revela dentro de esos correos electrónicos. Un correo que envió a Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein, que cambiará por completo la forma en que la percibimos. Ahora te preguntarás, ¿cómo es posible que todo esto haya sido mantenido en secreto durante tanto tiempo? ¿Qué tan profundo llega esta conexión? Y es en esos correos donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de manera inquietante. Un correo de Melania a Ghislaine Maxwell, fechado en 2002, expone mucho más de lo que cualquiera podría haber imaginado. En ese correo, Melania le escribe a Ghislaine, a quien llamaba G, felicitándola por su aparición en New York Magazine sobre Jeffrey Epstein. Melania le dice a Ghislaine, me encanta esa foto de Jeffrey en la revista, se ve tan bien. Es una conversación que parecía completamente inocente, pero al examinarla, se hace evidente que Melania estaba más involucrada en este círculo de lo que nos había dejado ver. ¿Cómo es posible que alguien como ella, que siempre dijo no tener ninguna relación con Epstein o Maxwell, estuviera tan relajada hablando sobre ellos en estos términos? Y esto no es solo una coincidencia. Este correo demuestra que había una relación, una que Melania había intentado ocultar por años, pero lo que no te dicen es qué estaba sucediendo en ese momento. ¿Sabías que justo en ese periodo su esposo, Donald Trump, ya estaba haciendo comentarios bastante preocupantes sobre Epstein? En el mismo periodo, Trump lo describió como un gran tipo, a pesar de las serias acusaciones en su contra. ¿Te hace pensar que hay más conexiones entre todos ellos de lo que querían que creyeras? Lo que está claro es que la situación de Melania no solo está relacionada con una simple amistad o con unos correos inocentes. Esto va mucho más allá. La intensidad de su implicación en el escándalo de Epstein se hace más evidente con cada nuevo descubrimiento. Es imposible no notar cómo esta red de conexiones no es un caso aislado. Cuando observamos la relación de Melania con Epstein y Maxwell, surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo más podría haber seguido oculta esta verdad si no fuera por los documentos liberados por el Departamento de Justicia?
Recuerda que mientras Melania estaba enviando estos correos, Donald Trump ya estaba asociado con Epstein de formas muy preocupantes. Y no estamos hablando de simples coincidencias. Esto no es solo una cuestión de fotografías o correos, es un patrón más amplio. El escándalo de Epstein y sus conexiones en la élite estadounidense, incluyendo a Trump, Melania y otras figuras importantes, ya estaba tomando forma. Y a medida que el tiempo pasaba, se volvía cada vez más claro que estos círculos no solo se conocían, sino que estaban profundamente involucrados. Lo más aterrador de todo es la normalización de estos comportamientos. Estos no son casos aislados, son prácticas sistemáticas que por alguna razón han sido toleradas durante años. Esto no es una simple anomalía, sino algo que está siendo cada vez más aceptado en ciertas esferas del poder. Pero la situación de Melania se vuelve aún más desconcertante cuando analizamos la siguiente pieza de evidencia. En lugar de desmentir los hechos, ella reaccionó con una furia sorprendente. Recuerda cuando Melania amenazó con demandar a Michael Wolff, el autor que estaba escribiendo una biografía sobre Donald Trump. Wolff mencionó que Melania tenía vínculos cercanos con Epstein y Maxwell, y ella respondió con una amenaza de demanda por $1,000 millones, exigiendo que retractara sus declaraciones y se disculpara públicamente. Lo extraño, sin embargo, es que cuando la demanda llegó a los tribunales, Melania no solo evitó defenderse, sino que se escondió para evitar ser notificada. ¿Por qué una persona que tan vehemente defiende su inocencia se esconde cuando se le confronta con pruebas legales? Cuando el caso pasó a un tribunal federal, Melania intentó trasladarlo a Florida, alegando que no había sido notificada adecuadamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esa evasión si, según ella, no tenía nada que ver con Epstein ni con Ghislaine? Mientras tanto, el mundo seguía sin saber toda la verdad. Pero lo que ocurrió este fin de semana mientras Melania trataba de lanzar su película es la respuesta a esa evasión. Los documentos de Epstein salen a la luz, revelando lo que Melania no podía ocultar más tiempo. Y luego las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Mientras Melania trataba de salvar su imagen con el estreno de su película, la verdad sobre su relación con Epstein y Maxwell ya había salido a la luz. Pero no fue solo una filtración aislada. En un movimiento imparable, las pruebas se apilaron una tras otra y en este punto no había vuelta atrás. Melania no pudo evitar que su pasado la alcanzara. Lo siguiente que descubrimos fue aún más impactante. Resulta que, mientras ella se preparaba para el estreno de la película, el escándalo de Epstein no se limitaba a su conexión personal con él. La trama de la película, que supuestamente estaba destinada a presentar una imagen positiva de su vida, comenzó a ser opacada por estos escándalos que no podían ser ignorados. Y si pensabas que esto solo afectaba a Melania, piénsalo de nuevo. ¿Qué pasa cuando un miembro de la élite que ha pasado años construyendo una imagen de glamour se ve atrapado en un escándalo mucho más grande que ella misma? ¿Cómo la industria, los medios y hasta sus propios aliados comienzan a reaccionar cuando la verdad se expone con tanta fuerza? ¿Qué sucede si esto sigue así? ¿Cómo afectará la percepción pública de Melania y su familia en el futuro cercano? Pero ahora volvamos a la perspectiva del espectador común. Tú, yo, todos los que no formamos parte de este círculo exclusivo. ¿Qué significa todo esto para las personas comunes? La gente que, mientras tanto, sigue lidiando con las consecuencias de las políticas y las decisiones de la familia Trump. La gente que está viendo cómo la imagen perfecta de Melania, construida a lo largo de los años, se desmorona ante sus ojos. Y lo más impactante de todo es cómo estas revelaciones afectan a la vida real. Melania, con su historia de origen aparentemente brillante y su ascenso a la élite, ahora se ve atrapada en una maraña de relaciones turbias, de secretos que no puede seguir ocultando. Mientras tú y yo seguimos enfrentándonos a nuestros propios desafíos cotidianos, es difícil no sentir que hay una desconexión total entre la élite y las realidades de la gente normal. Pero, ¿cuánto más puede seguir ocultándose esta realidad? Si esta situación te resulta familiar, si algo de esto resuena contigo,
no dudes en comentarlo, porque esta no es solo la historia de Melania, es la historia de cómo los poderosos juegan con las reglas, mientras el resto de nosotros tiene que lidiar con las consecuencias. Lo que estamos viendo aquí no es solo un escándalo personal, es un reflejo de un sistema mucho más grande que permite que estas situaciones se repitan una y otra vez. Este no es un incidente aislado ni un error de juicio. Lo que estamos presenciando es el funcionamiento de un mecanismo más profundo, uno que permite que los poderosos se salgan con la suya una y otra vez. El sistema funciona gracias a los incentivos ocultos que mueven a las personas hacia el poder, hacia el espectáculo, hacia la fama. Todos esos factores nos deslumbran, mientras las verdaderas dinámicas de poder siguen en las sombras. Es el miedo a lo desconocido, el miedo a las repercusiones, lo que permite que las figuras como Melania y su círculo continúen operando con impunidad. Y mientras tanto, el espectáculo continúa, alimentado por los medios, las películas y las narrativas cuidadosamente controladas. Pero lo más perturbador es la manera en que se normaliza este tipo de conducta. Cuanto más observamos estos casos, más nos damos cuenta de que no se trata de algo excepcional. Es la regla, no la excepción. El sistema está diseñado para proteger a quienes están en la cima. Y por más que tratemos de exponer la verdad, las piezas del rompecabezas siguen siendo manipuladas para que el sistema continúe funcionando. Ahora que hemos recorrido el camino hasta aquí, ¿qué viene después? La respuesta no es tan simple. Hay dos caminos posibles por delante, pero ninguno de ellos es claro. El primero es que el escándalo de Melania y la familia Trump podría continuar desmoronándose, con más revelaciones y más pruebas saliendo a la luz. Cada nuevo documento, cada nueva filtración podría seguir afectando su imagen y con ello su influencia. Si este camino continúa, podría ver cómo todo su mundo de poder y fama se deshace rápidamente. Pero el otro camino es aún más incierto. Quizás este escándalo no sea el fin, sino solo el principio. El sistema está diseñado para manejar crisis como esta, y hay un riesgo real de que el poder de la familia Trump pueda absorber los impactos, adaptarse y seguir adelante. Es un ciclo que se repite en la política, donde los escándalos pueden estallar, pero las figuras de poder logran salir indemnes. Lo que está claro es que la próxima jugada ya está en proceso y quién sabe hacia dónde llevará todo esto. ¿Será este el punto de quiebre o simplemente otro bache en el camino? Lo único seguro es que el siguiente movimiento está ya en marcha y con él podrían cambiar las reglas del juego una vez más. Al final, todo se reduce a una verdad incómoda. La historia que Melania intentó contar al mundo no es la que realmente importa. Lo que importa es lo que está oculto bajo la superficie, lo que no se dice en las entrevistas ni en los informes oficiales. Es la desconexión entre la narrativa que nos venden y la realidad que se oculta detrás de las puertas cerradas. Y es aquí donde la historia de Melania y su familia se convierte en algo mucho más grande. Porque cuando el poder y el dinero se entrelazan con el escándalo y la manipulación, lo que empieza como una simple película de una vida glamorosa se convierte en un símbolo de cómo el sistema sigue protegiendo a aquellos que están en la cima. Si quieres seguir viendo cómo esta historia sigue evolucionando, si quieres conocer la próxima jugada antes de que se haga pública, no olvides seguirnos. Esto es solo el principio de lo que está por venir.